Ahora, las mutaciones son al azar, hay mutaciones buenas, malas, y la naturaleza pues no permite a aquellos que son malos para ella. Por eso, esta expresión que yo escuchaba siempre, la naturaleza es sabia, yo la podría reemplazar por la naturaleza es ciega y cruel, es decir, hace cambios al azar y elimina lo que no está de acuerdo con ella. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo sí creo que sí, en parte tienes razón. Hay genes que ahora, como el caso de la diabetes, ¿no? Hay genes que hace 20.000 años fueron buenos, pero ahora son malos, ¿no? Hay genes que tienen que ver con la lucha contra parásitos. A veces son buenos y a veces son malos, ¿no? Se ha descubierto que hay personas que no pueden, que no tienen infección con el virus del VIH, porque justamente no tienen esa proteína que hace que el virus se pegue en las células, ¿no? Entonces esas personas no escogieron, bueno, o sus padres no escogieron tener esa mutación, pero justo han tenido suerte. La vida en la Tierra se debe al Sol, básicamente. El Sol nos da la energía en forma de luz visible e invisible, por así decirlo. Doctor Manfred Horn, ¿de qué está compuesta esa radiación que nos viene del Sol? La radiación que viene del Sol hacia nosotros, como decías, es la fuente de toda la vida. Nosotros le llamamos radiación solar, lo llamamos ondas electromagnéticas, lo llamamos luz. Tiene diferentes nombres para el mismo fenómeno. Una parte que es visible, como decías, que esto vemos con los ojos, una parte que no vemos. Hay dos partes. Uno es la infrarroja, que tiene menos energía, estas partículas o longitudes de onda mayores, y es una parte importantísima y calienta, gran parte por esta radiación que no vemos, pero viene y trae energía. Y una pequeña parte, a unos pocos por ciento, es ultravioleta. Más energía que la parte violeta, por eso se llama ultravioleta, tiene longitudes de onda más corta, porque esta parte es dañino para el ser humano, ¿no? Por suerte, la mayor parte de esta radiación ultravioleta está absorbido en la atmósfera. La atmósfera, el oxígeno, ya absorbe la parte más peligrosa, el más energético, que le llamamos los ultravioleta C, está completamente absorbido. Quedan la menos peligrosa, ultravioleta B, y la todavía menos peligrosa, muy cerca al visible, la A. Ya, esta parte es absorbido parcialmente y es poco absorbido cuando estamos cerca al Ecuador. ¿Por qué? Porque si estamos en el Ecuador, el Sol está arriba. El Sol está normalmente en el cenit. El cenit es el punto justo encima de uno. Muchas veces acá en Lima casi no hay sombra. ¿Por qué? Porque el Sol está arriba. Nos atraviesa un camino corto de la atmósfera, llega mucha radiación todavía. Mientras que si estamos lejos del Ecuador, cerca de los polos, entonces la radiación atraviesa en forma oblicua la atmósfera, en camino mucho más largo, se absorbe mucho más. El hecho que el Sol ingresa en el Ecuador en forma vertical y directa, y cerca de los polos, en el norte por ejemplo, inclinada, significa también que la peligrosidad contra el ser humano es mayor acá que allá. Y es por eso que la gente tiene diferente grado de protección. Así es. Durante la adaptación del ser humano, ¿no? Durante miles, cientos de miles tal vez años se adaptaron. La gente que vive cerca al Ecuador tiene una tez oscura. La gente que vive en Puno también tiene una tez más oscura que la gente que vive acá en la costa. ¿Por qué? Porque arriba la radiación es mucho más fuerte. En la evolución humana, los hombres han tenido que aprovechar las condiciones ambientales favorables y defenderse de las agresiones.
Una de las condiciones ambientales es la radiación solar, la que tiene efectos positivos y negativos, dependiendo de la dosis y de la forma como uno se defiende contra ella. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Fernando Maguil, director de Bienestar de la Universidad de Lima. Doctor Maguil, la parte positiva de la radiación solar en el hombre, ¿cuál es? El sol creo que genera en la persona un estado de bienestar, de sentirse bien. Un día soleado es un día más alegre que un día nublado. Nos da vida, nos da una parte psicológica, pero no solamente eso, nos da también vitamina D, por ejemplo, que es tan importante para el organismo. Pero eso se produce en la dermis o en la epidermis. Nosotros en nuestra piel tenemos una provitamina D, que con la acción de los rayos ultravioleta, sobre todo la parte de rayos ultravioleta B, se transforma en una previtamina D, que luego es absorbida y pasada hacia el hígado, donde se va transformando, igual después en el riñón, y ahí es donde llega el intestino, y en el intestino absorbemos todo esto y se va a producir una mayor absorción de calcio y de fósforo, que es un poco lo que está haciendo la vitamina D, favorecer las estructuras óseas, la mineralización de la estructura ósea. Por eso es que es tan importante la vitamina D. Sin embargo, algunas personas, todos tenemos melanina, que es una protección que no deja pasar la luz ultravioleta. Si tenemos teóricamente una melanina demasiado densa y demasiado protectora, ya no entraría en lugares donde hay poco sol para hacerse la vitamina D. Bueno, esa es una magnífica pregunta. Todos tenemos melanina, tanto el blanco como el negro, ¿no? Lo que pasa es que la acción del rayo ultravioleta hace, primero, que nos pongamos, por ejemplo, el blanco se va a poner muy rojo, va a causar un eritema que va a producir inmediatamente una pigmentación, pero una pigmentación rápida y no perdurable. Pero después viene la radiación ultravioleta A, que va a producir una acción ya de generación de la misma melanina, que el melanocito la va a transportar a las células de la piel del sol, pero va a pasar indudablemente la radiación ultravioleta para formar esta provitamina. Ahora bien, acá hay que decir algo que también es importante, que seguramente que usted, doctor, me lo va a preguntar ahora. ¿Cuánta falta de sol hace para generar vitamina D? Se habla de que tomado el sol 2 veces o 3 veces a la semana por 10 minutos es suficiente para generar la vitamina D. Ahora bien, la parte negativa entonces es el daño de las células por la radiación ultravioleta, que puede terminar con cáncer. Así es. Y por esa razón la melanina en este caso protege, ¿no es cierto? Y vemos pues que el grado de protección es diferente. Los negros tienen una mejor protección que los blancos ante estas agresiones solares. Correcto. Ese planteamiento es correcto. O sea, el cáncer de piel se va a producir mucho más en razas blancas que en razas negras o en razas morenas, ¿no? Entonces, porque la melanina, ¿cuál es la función de la melanina en la parte de producir cáncer? Es que se va a formar en la célula alrededor del núcleo y va a hacer impedir que se dañe el ADN de la célula, que es la transformación del ADN por el daño de la luz ultravioleta, es la que va a producir estas mutaciones de la misma célula y que van a originar pues el cáncer de piel. Tú, Manfred, cuando vas a la playa, ¿te quemas o te bronceas? Si no tengo cuidado me quemo inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido? He tenido
Yo me recuerdo, por ejemplo, mi cuñado hace unos años de Alemania ha venido y dice que yo estaba acostumbrado al sol, etcétera, y hemos ido un fin de semana a la playa. Y él era enfermo al final. Estuve en la casa 2, 3 días en cama porque se hinchaba, etcétera, porque no era acostumbrado a esta intensidad de radiación solar que hay, ¿no? Y sobre todo la parte ultravioleta, ¿no? ¿Fue a la clínica? No hemos ido a la clínica, pero ayer en este entonces nuevamente, hoy casi seguro iremos a la clínica. Claro, porque hay casos que sí. Ya han ido a la clínica porque se quema la piel y puede infectarse incluso. No, y la gente de mi esposa está lleno de manchas, y dicen que ese es el resultado porque cuando era joven en la playa en San Bartolo, todo el verano los chicos eran en la playa, sin protección, casi sin protección. No se hablaba de sombrero, en menos de factor 30 o 60, eso no existía, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad ante estas agresiones en función de la edad? ¿Los niños son más sensibles que los mayores? Definitivamente. El niño inclusive se dice que en los primeros 6 meses su piel no está preparada para recibir sol y no debe, el niño no debe ir a la playa ni siquiera con protector solar. Recién después de 6 meses puede llevarse al niño o al año con su protección solar y lo que usted ha dicho es muy cierto. La radiación solar que toma el niño o el joven, el adolescente, es la radiación solar que en realidad va a producir más daño en el futuro, ¿no? Porque va a acumular más carga negativa del sol, porque ya los adultos estamos trabajando, estamos metidos pero el niño está en intemperie jugando. De acuerdo a su experiencia, ¿qué le puede pasar a un bebé recién nacido que viene de Suecia y sus padres, por descuido, lo hacen jugar toda la jornada en una playa como Máncora, a pleno sol y en pleno verano? Pregunta hipotética interesante, ¿no? Es un reto un poco contestar esa pregunta. Pero un niño, la piel del niño no está preparada para el sol definitivamente. Un niño que lo lleves al sol del ecuatorial fuerte, indudablemente lo que se va a producir es un eritema, una quemadura solar intensa, ¿no? Esa quemadura solar intensa, al cabo de unos años, va a producir probablemente en el niño en alguna zona cáncer de piel, ¿no? Pero requiere tiempo para que se produzca ese cáncer de piel, pero va a producir una gran quemadura y la gente se muere por cuando se quema, porque se transforma todo el sistema hídrico en la piel, ¿no? En el organismo. Se deshidrata, se quema la piel y se puede infectar facilísimamente porque no tiene ya piel con qué defenderse. Entonces, secundariamente, ese caso hipotético, si no hay un hospital que lo acoja y que lo atienda en un departamento de quemados, porque esto ya es un caso de quemados, yo lo veía eso, porque yo estudiaba en España medicina, y lo veía eso cuando llegaban los nórdicos justamente a Málaga, o a la parte esta del sur de Andalucía, que el sol es intenso, y ellos vienen buscando sol, porque en su sitio no hay sol, y no se cuidan, y terminaban en el hospital, en sala de quemados, con una quemadura como la que tenían al lado a una persona que se le había vertido aceite o agua, ¿no? Entonces, y que puede tener consecuencias graves. O sea que es cierto lo que usted dice, que se puede uno morir por una quemadura, pero quizás el cáncer va a producirse después, ¿no? Lo que nos ha contado el doctor Fernando Maguil, dermatólogo, es contundente. La selección natural no habría permitido el surgimiento de personas sin protección contra la radiación solar en el Perú, es decir, gente de color blanca como hay en Suecia. De modo que los peruanos tenemos la oportunidad de vivir en el Perú porque contamos con esa protección que nos da la melanina, producto de la selección natural.